Viajamos a través del tiempo para redescubrir la historia del ferrocarril sureño. En la antigua estación de trenes de Puerto Varas, el historiador Roberto Matus conversa con Claudio Yoyot, uno de los más destacados conocedores del pasado ferroviario chileno, para reconstruir en nuestra imaginación y recuerdos lo que fue el ramal de Corte Alto a Los Muermos, que permitió conectar a distintas localidades interiores con Osorno y el resto del país. El muermino se le llamó, pero originalmente tuvo el nombre del maullino. Claro, porque curiosamente el proyecto que hay mapas, yo tengo esos mapas de Ferrocarril del Estado que se llamaban líneas de explotación. Las vías comienzan siempre a un punto cero, de un punto A a un punto B, pero por alguna razón en el trayecto, que tiene que ver con la cantidad de plata que se hizo en el presupuesto, llegan hasta cierto punto, ¿no? Y originalmente el ramal de Corte Alto a Los Muermos llegaba hasta Maullín. Claro. Pero por una razón se llegó hasta Los Muermos, ¿no? Y de ahí más adelante se iba a continuar, pero nunca se continuó. Claro, y después posteriormente claro, después, como el Muermino. Claro, pero originalmente, era Maullín. Sí. Interesante. Entonces, ¿y cómo se produce entonces ese vínculo? Porque finalmente el tren del corte hasta Corte Alto... El ramal que llega a Corte Alto... Claro, ahí terminaba el ramal técnicamente. Exacto. Pero muchos trenes que salían de Los Muermos, la gran mayoría... ¿Llegaban directamente a Osorno? No, llegaban a Osorno, esa es la parte técnica, claro. La parte técnica era hasta Osorno. Por eso que te explico que en Osorno, el tren carguero que salía de Los Muermos, de Fresia, su término era en Osorno, porque ahí se terminaba el trayecto y se armaba el tren, por ejemplo, en el caso de Animales, que venía otro tren de Puerto Vara, otro de Alerce, otro de Madera de Alerce, que se sacaba mucho Alerce de Alerce, de la estación de Alerce. Y curiosamente el nombre antiguo era Rayán. En la Rayán. Claro. Entonces en Osorno se armaban los trenes. Llegaban 2 o 3 trenes de diferentes latitudes, del sur, Puerto Montt, Puerto Vara, y el de Los Muermos, y ahí se juntaba y se armaba un tren. Claro. Y ese tren era el que salía en la noche finalmente con destino Santiago. Hay una frase muy célebre en Ferrocarril del Estado, que no recuerdo el presidente, pero Ferrocarril del Estado, la palanca del desarrollo nacional. ¿Y eso qué significó en la 10ª región? Principalmente en Puerto Montt y el ramal de Corte Alto a Los Muermos, que un agricultor en Los Muermos, por decir, que tenía una producción de 3.000 sacos de papa, en 1930 era imposible que esas papas llegaran a Santiago porque no habían camiones, no había carretera. Y el único medio de transporte más a granel que había era los barcos. Lo significaba llevar 20 carretas de Los Muermos a Maullín o a una chalupa y de ahí llevarlo al puerto de Puerto Montt y ahí embarcarlo al Paraíso. Eran 15 o 18 o 20 días. En cambio el tren tuvo la facilidad de sacar Los Muermos por medio de un ramal, le sacaba los 3.000 sacos de papa en 6 o 5 carros y estaban en 3 días, estaban en el mercado Los Valledores en Santiago o en el gran mercado de Valparaíso. Y tenía liquidez, tenía liquidez rápida. Entonces, por eso que al agricultor del sur, yo creo que una de las grandes ventajas que tuvo el ferrocarril fue de poner sus productos a la vuelta de la esquina, como se llamaba en Santiago, claro, que es nuestra capital. Claro, y eso es fundamental, cosa que ni siquiera hoy tiene ese nivel de impacto, a pesar de que han pasado... ¿Un camión cuánto te lleva? Claro, ¿Cuántos camiones habría que arrendar? Claro, los trenes de esa época se componían, como te explicaba yo, de 30, 40 carros, y significaba que equivale a 30, 40 camiones. O sea, en 1940 los locomotores de vapor eran capaces de llevar a Santiago, la capital de Chile, la mercadería que se producían en los agricultores de la zona, como hablábamos del ramal Corte Alto a Los Muermos, en 3 días estaban en Santiago. 40 camiones, equivalente a 40 camiones. El ramal activó la economía de las provincias de Osorno y Yanquihue y permitió a los habitantes de las localidades interiores comerciar, realizar viajes de placer y además acceder a más oportunidades de educación, tal como recuerda nuestra invitada de hoy. Bien, nos encontramos en esta oportunidad en lo que vendría siendo la Pinacoteca Osorno y lo que antiguamente era la estación de ferrocarriles de Osorno, una estructura preciosa, bellísima, que todavía se mantiene en pie. Y tenemos una invitada especial. Ella es Raquel Triviño, oriunda de Tehualpa, y que por varias décadas utilizó el ferrocarril como su medio de transporte favorito. El ferrocarril de
Corte Alto probablemente es de la década del 40. Sí. Eso quiere decir que usted nació y prácticamente estaba el ferrocarril. Sí, éramos muy pequeños cuando viajábamos. Yo viajaba a frutillar con mi papá, él trabajaba el cuero, entonces él trabajaba, sí, él era zapatero. Entonces él trabajaba, hacía los botines de todos los guasos los descendientes de los alemanes rodeos, claro, de los rodeos. Muy bien. Muy bonitos. ¿Y eso lo hacían también en ferrocarril, ese recorrido? Nosotros sí, pues ¿Sí? veníamos hasta Corte Alto en un tren, nos bajábamos y subíamos en el que venía que iba a Puerto Montt. Como el empalme ahí, claro. ¿cierto? Íbamos a frutillar, sí. Y estamos hablando de los años 45, claro, 50. Claro. Con transbordo. Claro. Y en esa oportunidad, bueno, la infancia, ¿cómo fue? ¿Usted vivía lejos de la estación de Tegualda? 1 kilómetro. 1 kilómetro. Pero ¿Cómo era ese recorrido? Lo hacíamos todos muy... En la tarde era nuestra entretención el ir al tren. ¿Ir a ver? Claro, pasar el tren. Comprar revistas, porque ellos llevaban revistas. ¿Sí? ¿Se acuerda de algunos, no? Sí. El Peneca lo compraban. El Peneca, el OK, ¿cuánto se llamaba? Sí. Antes no me pude acordar de uno que compramos que eran cereales. Yo no me acuerdo. ¿Y a usted le tocó vivir el terremoto del 60? Claro, también. ¿Cómo fue eso? Ahí quedamos ¿Recuerda algunos detalles? Sin ferrocarril y fue terrible porque entonces no llegaba nada. Pero llegaron los víveres y cosas que llegaban, eran por helicópteros de los norteamericanos que llegaban con los remedios y con los alimentos. Me acuerdo mantequilla, esas cosas que no llegaban. Claro. Y una pregunta, ¿solamente había ferrocarril? ¿La ruta terrestre había alguna senda, huella, algo que pudiera conectar? Sí, había caminos, pero muy malos. Muy malo. O sea, el transporte por excelencia era el ferrocarril. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que viajó sola en tren? Yo ya era vieja, ¿sí? Ya tenía como 14 años. Pero sí. También joven, 14 años. No, mi hermanita no, porque mi hermanita hacía los trabajos, ¿cómo se llama? Le salía, venía a Corte Alto ella, mandada por mi papá, y era chiquita, tenía como 5 años. 5 años. Y se le encargaba al chofer, al maquinista, no el que auxiliar. El del boleto. Ah, ya. Pero con 5 años ella viajaba sola. Y hacía lo que tenía que hacer de comprar, volvía. Qué arriesgado. Yo no. Qué arriesgado. Sí. Pero bueno, ¿recuerda usted las estaciones que tenía que pasar el ferrocarril? Claro, nosotros pasamos la de Concordia y llegamos a Tegualda. Claro. Teníamos una. Después quedaba Fresia. Río Frío, Parga y Los Muermos. Claro. ¿Recuerda usted cómo era la sensación de viajar? ¿Alguna vez viajaba en primera, nos comentaba, claro. En tercera? ¿Cómo Nosotros era éramos estudiantes, íbamos todos en tercera. Todo en tercera. Claro, y era tan lindo eso porque íbamos todos iguales. Y a todo esto se juntaban como todos los estudiantes. Sí, y cuando quedaba en pan el tren era entretenido porque unos cantaban, otros tocaban guitarra, entonces no se sentía la noche. Termina aquí la primera parada en este viaje por la historia ferroviaria del sur de Chile. La próxima semana volveremos a encontrarnos con más anécdotas y recuerdos, esperando y soñando con el regreso del tren a nuestro territorio, avanzando por otro capítulo de las líneas de la memoria.